Queridos amigos, esto es Psicoterapia Hoy. Te habla Andrés Irasuste, ya me conocerás. Y bueno, hoy te ofrezco un podcast acerca de la figura psicoanalítica de Jacques Lacan. Si seguís asiduamente mi sitio, sabrás que hemos hablado en otras ocasiones de Jacques Lacan. Incluso en el podcast anterior sobre Freud, habíamos dicho que Freud es el profeta supremo y Lacan el sumo sacerdote del psicoanálisis. Muy bien, deseo comenzarte con una cita muy divertida de Noam Chomsky, el mayor lingüista del siglo XX, quien conoció personalmente a Lacan. El nombre de nuestro podcast, como verás, es Lacan, estafador, loco o seductor, que es a su vez, bueno, la explicación en audio de mi artículo previo, que también lo vas a tener adjunto para que lo puedas leer como texto. Decía Chomsky: conocí y traté personalmente a Lacan y jamás entendí una sola palabra de todo lo que decía. Tengo más bien la intensa sensación de que Lacan gastaba bromas a diestro y siniestro, de que trataba de calibrar hasta dónde llegaba su propia locura, a pesar de lo cual conseguía y deseaba que se lo tomara muy en serio. Noam Chomsky, coloquio, edición del libro Arquitectura del lenguaje. Muy bien. Te puedo decir que durante mis años de estudiante, en la licenciatura, en la Universidad Estatal de Montevideo, Uruguay, yo invertí incontables horas, una gran cantidad de energía mental en descifrar esta prosa críptica, esta narrativa seminarista de este inefable personaje francés, Jacques Lacan, sumo sacerdote del psicoanálisis, y considerado junto a Freud uno de los mayores psicoanalistas del siglo XX. Para las personas que quizás no estén muy familiarizadas con la psicología, puede que su nombre no sea tan familiar, pero si vivís en el Río de la Plata, en cualquier vidriera de cualquier librería habrás visto en algún momento algún libro de Jacques Lacan, te lo aseguro. Te aseguro que tu mente registró este acontecimiento. Yo me encontraba, te podría decir, en una labor solitaria, titánica, angustiosa inclusive, parca. La prosa de Lacan es extremadamente abstrusa, confusa, caliginosa, diría yo. Uno se siente como, decía yo en mi texto, como el pobre Baruch Spinoza, este filósofo del siglo XVII en Europa, puliendo cristales en las sombras, como el poema de Borges, inhalando polvillo invisible, al mismo tiempo que intenta uno descifrar introspectivamente un sistema metafísico extremadamente arduo, y este polvillo, de a poco, hace sangrar los pulmones de la mente. ¿Por qué este intento tan masoquista de intentar descifrar los seminarios y los escritos, en español conocidos como escritos 1 y 2 de Lacan? Bueno, es que Lacan, en el mundo de la psicología rioplatense, tristemente rendida todavía al psicoanálisis como paradigma hegemónico, que por suerte retrocede más y más, de a poco, Lacan es algo así como, si tú conseguís creer que entendiste a Lacan, tú estás en condiciones de poder decir que has accedido a un conocimiento superior, críptico, de élite acerca del psicoanálisis. De hecho, el filósofo francés marxista
Luis Althusser, solía creer y solía decir, ellos eran amigos, bueno, más o menos, solía decir Althusser que Lacan le brindó los conceptos matemáticos al psicoanálisis de Freud, del cual éste presuntamente carecía. Por lo tanto, Lacan habría transformado el psicoanálisis en una ciencia. Ya vamos a llegar a esa parte, no te preocupes. Todavía conservo en mis estantes, apilados a modo de montaña de papel, apartados, los escritos 1 y 2 y los seminarios, que son interminables, son más de 20 seminarios. Cuando los contemplo, yo te podría decir que me siento como un rabino que contempla la cábala, con sus misterios crípticos, indescifrables, sus misterios simbólicos, sus extrañas metáforas, como por ejemplo las del libro del Zohar. Es que Lacan para mí es eso, es el sumo sacerdote de quienes desean iniciarse en supuestos altos conocimientos magnos y ocultos del psicoanálisis. Este soberbio señor, que si lo googleás podrás encontrar fácilmente 1000 fotos, artículos, e incluso sus obras se encuentran totalmente libres al día de hoy en formato PDF. Es muy fácil de acceder, no representa ningún misterio. Este soberbio monsieur francés solía decir incluso: yo soy el único quien ha entendido a Freud. Mirá vos. Bueno, yo no me propongo en este podcast hacer una especie de crítica al psicoanálisis en general, porque eso ya lo hicimos en el podcast anterior. Te invito a que lo escuches. Me refiero a mi podcast acerca de Freud, de Sigmund Freud. Vayamos a Lacan. Lo que podríamos decir para empezar es que su biógrafa, por excelencia, es la psicoanalista Elizabeth Roudinesco, quien también es una importante lobista socialista, o mejor dicho, socialdemócrata de Francia, de ascendencia vasco-francesa. Yo te podría decir que más que una biógrafa, es también, al igual que Ernst Jones en el caso de Freud, una agiógrafa, es decir, alguien que escribe la biografía de los santos y que se encuentra en la tarea, un escriba a sueldo, remunerado, para santificar e idealizar 100% a la figura que tenemos enfrente. En este caso no Freud, sino Jacques Lacan. Bueno, Roudinesco es la mujer que se encargó en su momento de arruinar la carrera de Michel Onfray. A Michel Onfray ya lo hemos citado en el anterior podcast acerca de Freud, quien escribió un libro revisionista acerca de Freud, llamado Freud, el crepúsculo de un ídolo. El lobby psicoanalítico y su aparato, vinculado al Partido Socialista Francés, al consenso socialdemócrata de Francia, los que gobiernan hoy, desde Hollande hasta el presidente actual, Macron. Este lobby y su aparato no tardaron en reaccionar y dijeron: te vamos a dar contra el piso, vas a ser arruinado. Y lo cierto es que a Michel Onfray lo reventaron. Lo acusaron de ser un antisemita, alguien de extrema derecha, siendo que Onfray es un anarquista de izquierdas, e incluso llegaron a acusarlo en la prensa de ser un pederasta. Mira vos, está de moda esto, ¿no? Bueno, en fin, ya sabemos de lo que estamos hablando. Roudinesco es una mujer que pertenece a lo que podríamos denominar la inteligencia francesa. Es
Yo diría perfectamente funcional al consenso socialdemócrata, cómplice incluso de la adoración, la anuencia hacia la figura de Stalin, el padrecito de los pueblos, como un gran libertador, visto como un gran libertador por haber invadido Berlín, siendo que Stalin, tal como sabemos, es el segundo mayor genocida en la historia de la humanidad después de Mao Zedong, quien, exterminó nada menos que 60 millones de campesinos, pero la vida de 60 millones no vale la vida, al parecer, en su valor, como la de otros pueblos. Bueno, esto es un poco rodinesco, la geógrafa de Lacan, quien además está embarcada en una defensa muy enraizada de la corrección política, ha publicado libros recientes acerca de diversos temas que vos los podés googlear muy bien y sin problemas y te vas a enterar cuáles son. Lacan aseguraba no solo que solamente él había entendido a Freud y nadie más, y se burlaba de muchos psicoanalistas anglosajones en sus seminarios, es decir, sus clases. Estos seminarios estaban atiborrados de juventudes francesas incautas, muy susceptibles a la seducción, pequeños burgueses nihilistas que luego iban a terminar siendo el fermento, la espuma en fermento del mayo del 68. También hemos dedicado un artículo al mayo del 68. Pero además Monsieur Lacan, afirmaba ser el único que estaba en condiciones de plantear un genuino retorno a Freud. Para llevar a cabo esta tarea, si es que tal cosa tiene sentido, creo yo, pues si se quiere ir a Freud, simplemente están sus obras para ir a él y estudiarlo por uno mismo. Es extraño que alguien nos plantee un retorno a Freud, pero que a su vez, de paso, nos haga un cóctel extremadamente extraño, dado que Lacan, por ejemplo, tenía su propia lectura sui generis acerca de Hegel, el famoso filósofo germano, al servicio de la casa de los Hohenzollern, quien se encargó de diosificar al Estado prusiano como la máxima realización del espíritu en la historia humana. También para esto recurría a Alexander Koyeve, que era un espía soviético en Francia y que se promocionaba como un especialista en Hegel. También al filósofo Jean Hippolyte, quien era un experto filósofo en Hegel. Existen gente que se dedica toda su vida a especializarse en un único filósofo, y esto es algo que también ocurre en nuestras facultades de Filosofía y Letras aquí en el Río de la Plata. Uno se gradúa como filósofo y luego se vuelve un especialista de lo mínimo y se dedica toda la vida a ser un presunto experto en Hegel, en Heidegger, en Rorty, en Donald Davidson, etcétera, etcétera. Pero además Lacan nos armó un mix muy complicado de cosas, porque también recurría a la lingüística de Saussure, la antropología estructuralista de Levi-Strauss, la cibernética, figuras literarias incontables que nadie, ni siquiera los que presumen ser máximos conocedores de esta doctrina oscura propia del libro del Zohar, conocen. Autores y filósofos que van desde los antiguos filósofos helénicos a la modernidad, Shakespeare, autores franceses, la fenomenología, que es una rama de la filosofía,
En Francia, bueno, predominaba la corriente sartreana y luego figuras como Jean-François Lyotard, Nietzsche, el poeta germano Friedrich Hölderlin, la pintura surrealista, Salvador Dalí, supuestos conocimientos de Lacan en etología comportamental animal, por ejemplo sobre la ovulación de las palomas, unas cuantas apelaciones al filósofo alemán Martin Heidegger. E incluso esto es muy extraño porque hay seminarios en donde Lacan comparaba el concepto, la idea de Dasein de Heidegger con un pote de mostaza. No sabemos si es una metáfora seria, si es un chiste, si se estaba burlando de su auditorio. Es difícil entenderlo. Lacan era una personalidad extremadamente compleja, era un hombre que se vestía con atuendos muy extraños, moños, su habano, gesticulaciones portentosas, variaciones en su prosapia de voz francesa, altisonante, que hacía quedar impactadas a estas juventudes incautas, quienes estaban o creían estar frente a un gran gurú del conocimiento, de la filosofía, de la psicología, del psicoanálisis, de la antropología misma, de la condición humana misma. También Lacan nos hace una extraña mezcla con el cine francés, francamente indescifrable para mi gusto, destinado a un público menor de época. Y bueno, era un tipo, para variar, al igual que Freud, con un temperamento muy complicado. Esto lo llevó, por ejemplo, a tener riñas y disputas con el filósofo francés Jacques Derrida. Derrida, en un documental, nos cuenta cómo Lacan intentó adoctrinarlo y seducirlo hacia su doctrina, pero él se negó. Entonces Lacan para toda la vida le negó, por el resto del tiempo, su palabra y su saludo. Tuvo problemas con Lyotard, con Deleuze, Gilles Deleuze. Fue el terapeuta, curiosamente, de Michel Foucault. Michel Foucault, el famoso filósofo, un auténtico intelectual de la perversión, aunque terminó sus días, y esto no te lo cuentan en la universidad. Ya le dedicaremos un podcast a Foucault, claro que sí. Terminó sus días poco antes de morir de SIDA, siendo un derechista liberal, e incluso libertario, te diría. Esto jamás te lo van a contar en la universidad y es una historia muy divertida, que la podemos conocer simplemente recurriendo a sus biógrafos. Yo acá no vengo a descubrir ningún archivo secreto. Bueno, el hecho es que Lacan tuvo grandes reyertas, un hombre de un ego, un temperamento increíblemente intransigentes. Básicamente hubo 2 o 3 generaciones o décadas en las cuales Lacan era visto como un semidios, ¿no? El sumo sacerdote del psicoanálisis. Muy poca gente, obviamente, se atrevía a confrontar con este señor. Muy poca gente. Sus alumnos se sentían en condiciones de extrema inferioridad y falta. A Lacan le gustaba mucho hablar sobre la falta. Por lo tanto, jamás o prácticamente nadie iba a cuestionar a estas figuras. Incluso en mi artículo en texto te dejo un pequeño video de YouTube donde podrás apreciar los atuendos, el estilo, el peinado, la prosapia de la voz de este curioso personaje y nefasto personaje para la psicología, que, repetimos, al igual que Freud, en el resto del mundo ya ha sido olvidado.
Solo queda el Río de la Plata y Francia, nosotros siempre tan francófilos, tan afrancesados siempre, que somos una especie de búnker de la historia en donde todo lo retrógrado, oscuro, nihilista y atrogénico queda atrapado, condensado aquí, en una especie de búnker, en una especie de cápsula del tiempo, y nos es muy difícil desprendernos. Nos es muy difícil desprendernos de esto, por algún extraño motivo. Los norteamericanos, si bien tuvieron su influencia en esto, en estas figuras, han sabido hacerlo, pero nosotros no sabemos o no podemos. No lo sé. Bueno, hay que reconocer que Lacan era un genio de la seducción. Inventó una cosa bastante curiosa, la llamada escansión en la sesión terapéutica. Esto es cuando presuntamente tu deseo se aproxima al objeto petit a, porque a los lacanianos, quienes hablan todo el tiempo en lacanés, obviamente les gusta decirlo en francés. Cuando tu deseo se acerca a este petit a que no sabemos bien qué es, el propio Lacan no lo define con precisión, entonces el terapeuta interrumpe la sesión, así sean 10-15 minutos de sesión, y simplemente te manda silbando bajito para que regreses a tu casa, y naturalmente te cobra la sesión como si hubiese durado 1 hora. Entonces el bolsillo de Lacan cada vez se hizo más portentoso, prominente, y se volvió un hombre muy rico, un gran lucrador. Esto hay que decirlo, y lo digo sin que se me mueva un pelo. Lo lamento mucho por los lacanianos. El tiempo dedicado a sus pacientes decrecía inversamente proporcional al tamaño de su bolsillo entonces. No es muy difícil darse cuenta de esto. Como dicen los argentinos, se forró en guita. Lacan además era un tipo que se burlaba de su propio auditorio y los presentes estaban tan hipnotizados con este señor que ni siquiera se percataban, no se percataban de esto. Yo creo que ahí había una oscura pseudo metafísica con metáforas estrambóticas, estrafalarias, pero los oyentes creían percibir complejidad metafórica, profundidad de ideas y una especie de mente y de autoridad sapienciales. Todo esto además estaba adornado con frases armadas en alemán, citas de Freud en alemán, y se jactaba de ser prácticamente el único francés que pudo leer a Freud en alemán. Aunque yo me pregunto qué tanto alemán sabía Lacan, dado que su encuentro con Heidegger, y esto es una anécdota muy divertida, tuvo que contratar un traductor oral para poder comunicarse con el mayor filósofo del siglo XX. Me refiero a Martin Heidegger. Entonces yo me pregunto qué tanto alemán podía saber Lacan. Mirá, yo estudié alemán durante 5 años y te puedo asegurar que con ese tiempo de estudio, si uno es de origen hispano, latino en su matriz lingüística, uno sigue siendo bastante ignorante en el alemán, a pesar de que 5 años parece bastante. A nosotros los hispanos el alemán es algo de una matriz germana muy distinta y nuestra mente no se adapta fácilmente a esta lengua. Yo la comencé a estudiar de adulto, quizás si lo hubiese comenzado de niño hubiese sido mucho más sencillo. Y te cuento algo muy divertido. Lacan tuvo una amante llamada Catherine Milot, que escribió un libro, La vida con Lacan, del cual podrás apreciar la portada en mi artículo en texto, y cuenta que el encuentro entre Lacan y Heidegger fue un papelón, lisa y llanamente. Lacan
tuvo la osadía de recostar en una especie de sillón diván a Heidegger y le comenzó a hacer dibujos delirantes de nudos borromeos y matemáticos. Y Heidegger, que ya para ese momento era bastante anciano, o por lo menos un hombre grande, mayor, cerró sus ojos, comenzó a sentirse mal. Entonces su esposa tuvo que hacerlo salir de la casa, se fueron, pero sin antes reclamar las pantuflas que Lacan le había exigido a Heidegger, bien a la alemana, que dejara fuera de la sala, no sé, el living, supongamos, el living room, y por lo tanto andaban descalzos, tal como hacen los alemanes dentro de sus casas, ¿verdad? Acá viene la parte ahora más engorrosa y más divertida también sobre Lacan. Desde los años 70 en adelante, Lacan comienza su magnum opus de especulaciones filosóficas y matemáticas. Intentó esquematizar el psiquismo humano a la luz de las matemáticas y sobre todo la topología. La topología es una rama de la matemática. Sobre todo lo anterior que hemos señalado, es muy difícil encontrar validez o invalidez porque todo queda librado al juego de las infinitas interpretaciones posibles. Siempre va a venir un lacaniano detestable que te va a decir: no, vos no entendiste lo que realmente quiso decir aquí, y te da lecciones hermenéuticas acerca de lo que vos deberías haber entendido realmente en ese texto. Pero hay algo con lo que no se juega, y lo cierto es que eso es la matemática. Las matemáticas no son metáforas, les guste o no a los lacanianos. Las matemáticas no son juegos de lenguaje, no son simplemente enunciados que yo pueda someter a una hermenéutica subjetiva, a subterfugios hermenéuticos, a infinitas interpretaciones posibles, acompañadas de un estilo performativo que seduce e intimida, sonando uno complejo, diciendo eso. No, nada de eso. Vamos a ver. Lo gracioso es que además pueden existir tantos lacanismos como psicoanalistas lacanianos, porque mismo entre ellos no se ponen de acuerdo sobre qué significaría esta etapa de la obra de Lacan que comienza en los años 70, predominantemente. Existen psicoanalistas, y realmente me apiado de ellos, que dedican su vida entera a intentar descifrar esta prosa críptica de Lacan vinculada a la topología, y se mueren sin haber llegado a ninguna conclusión. Además, por la naturaleza de su praxis clínica, rondan y rondan por años los síntomas y demandas de sus clientes y nunca llegan a nada. Esto va a sonar duro, pero te diré que jamás un lacaniano curó a un paciente. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen gente muy autorizada como Jacques Van Riller, Las ilusiones del psicoanálisis. Puedes leer también el libro negro del psicoanálisis. Pienso yo que quizás en el caso de una depresión leve puede resultar como un efecto placebo, pues está comprobado que en depresiones leves solo el hecho de hablar con alguien de nuestros problemas, como si estuviéramos hablando con un amigo, uno ya se siente mejor. Pero bueno, los lacanianos no piensan así. Como diría el intelectual lacaniano Slavoj Žižek, quien hace poco tuvo un debate famoso en YouTube con Jordan Peterson, el famoso psicólogo clínico canadiense. A mi gusto, Žižek quedó ridiculizado en dicho debate. Como dijera Žižek, goza tu síntoma. Si tu analista lacaniano no te brinda soluciones prácticas, para lo cual tú lo consultas, parafraseando a Bill Clinton,
si fuera una persona ética, este terapeuta te diría: mirá, soy lacaniano, estúpido. Bueno, esto suena duro, pero bueno, lo lamento mucho. Como te decía, las matemáticas no son interpretaciones metafóricas. Existe un libro muy extremadamente interesante que se llama Imposturas intelectuales, de Alan Sokal y Jan Brikmont, que son científicos matemáticos, físicos y epistemólogos, es decir, es gente que sabe de lo que está hablando. Y el capítulo 1, que va de las páginas 35 a 52 en la edición en español, arranca con un capítulo dedicado a Lacan. Entonces, esta gente nos explica todos los desmanes en lo que Lacan incurrió y nos hizo creer que estaba creando algo fehaciente y complejo. Primero que nada te deseo señalar una paradoja. Lacan hizo grandes esfuerzos en utilizar las matemáticas para entender, conceptualizar el psiquismo humano, pero curiosamente la mayoría inmensa de lacanianos que yo conozco son anti-test psicológicos. Son anti-test, se oponen al uso de test psicométricos. Incluso los hay que hasta se oponen a las técnicas proyectivas. Bueno, porque aluden estas personas que con estos instrumentos la sociedad tecnocapitalista se pone en marcha en su dispositivo neoliberal y qué sé yo, y se procura una reducción positivista, tecnocrática del sujeto humano y su deseo. Asombroso, asombroso, realmente asombroso. Hay paradojas que asombran en la psicología. El interés principal de Lacan por las matemáticas pasaba por la topología, como te decía antes. Esto es una rama que se dedica a las propiedades de los objetos geométricos abstractos, inmutables, que son representables en un espacio. Por ejemplo, un espacio geométrico euclidiano. Esto ya es raro. La mente humana puede ser entendida así como un espacio topológico. Realmente no me suena. Pónganse al tanto, muchachos, con la revolución cognitiva de los años 60. Es lo que les puedo decir. Pero más aún, Lacan apelaba a figuras topológicas, por ejemplo la banda de Moebius, para explicar nada menos que las patologías mentales. Una banda de Moebius, según estos autores, es una cinta que se puede construir con una tira rectangular de papel, girando uno de sus lados cortos 180 grados y uniéndolo al otro lado corto. Entonces de este modo se conseguiría una superficie de una sola cara cuyos anverso y reverso están conectados en una especie de recorrido continuo. Eso es una banda de Moebius, y Lacan decía que con esto podemos entender el psiquismo humano. Realmente muy extraño, pero bueno, cada cual sacará sus conclusiones. Sos enteramente libre de pensar por tu cuenta. Suena una idea bastante barroca, distorsionada, incluso delirante, te diría. Otro ejemplo, Lacan conceptualizaba al individuo, al sujeto neurótico, como una botella de Klein. Este es otro concepto topológico. Una botella de Klein es, según estos autores, como una banda de Moebius, pero sin borde, representable en un espacio de 4 dimensiones. ¿A vos te suena que esto explique algo acerca de la mente humana? A mí, francamente, no. Pero sigamos. Yo me pregunto, incluso en términos de psicopatología mental, ¿cómo diantres explicamos estos fenómenos de esta manera?
Y ni que hablar de la etiología de las enfermedades mentales. Pero bueno. También comparaba la estructura de la neurosis con un toro topológico, el cual, según los autores expertos, repito, un toro en topología es una superficie formada por un neumático hueco en un espacio geométrico euclidiano. Otro enigma, sin palabras. También afirmaba Lacan que el goce, a Lacan le encantaba hablar del goce, no el gozo como se suele decir en castellano, es el goce, según sus traductores. Se desenvuelve en un espacio topológico del sujeto. Yo la verdad no sé qué significa esto. Que alguien me lo explique. Otra frase asombrosa que te podemos citar de Lacan. La estructura es lo aesférico oculto en la articulación lingüística en tanto un efecto de sujeto se apodera de ella. Bueno, sin palabras, yo a este tipo de frases podría llegar a escucharlas en una clínica psiquiátrica. Honestamente te digo, ¿qué querés que te diga? Bien, dado que según Lacan el sujeto es un nudo, una intersección enigmática, topológica, en 4 dimensiones, esto lo lleva a su vez a una conclusión bastante curiosa, que la relación sexual no existe como tal. Y acá los lacanianos tienen sus juegos, sus artimañas hermenéuticas, para decir, no, en realidad Lacan acá quiso decir, no es literal, quiso decir esto o esto otro. No, muchachos, hermenéutica cero, no me vengan con hermenéuticas. Pregúntenle a los biólogos evolutivos, ¿no existe la relación sexual? En los homínidos, en los primates superiores, ¿no te bastan 4,7 millones de años de evolución? Y tu propia existencia y la existencia de Lacan para comprobar empíricamente que la relación sexual no existe. Mira vos, bueno, cree lo que quieras. Lacan también experimentó con su imaginación, digamos, con otro concepto matemático que son los números imaginarios y la teoría de los nodos. Atentos. El nivel de oscuridad en esto es tan grande, tan elevado, que incluso estos dos científicos, Sokal y Brigmont, llega un momento en que dicen, realmente ya no estamos entendiendo nada de lo que Lacan pretendía decir. Te leo una cita, otra cita de Lacan, cortita, para que veas. A ver, vos, ¿qué me podés decir dado que sos un experto lacaniano? Decía Lacan, si me permiten utilizar una de esas fórmulas que se me ocurren cuando escribo mis notas, la vida humana se podría definir como un cálculo en el que el cero sería irracional. Esta fórmula no es más que una imagen, una metáfora matemática. Cuando digo irracional no me refiero a cualquier estado emocional insondable, sino precisamente a lo que se denomina un número imaginario. La raíz cuadrada de -1 no se corresponde con nada que esté sometido a nuestra intuición, con nada real en el sentido matemático del término, y no obstante se debe conservar con toda su función. Bueno, francamente, si Sokal y Brigmont, que son matemáticos, no entienden esto, yo menos aún. Me gustaría saber qué creen entender los lacanianos con esto. Yo los desafío a que me den una respuesta no hermenéutica, muchachos, eso es hacer trampa. Dame una respuesta concreta. Yo no me arriesgaría a hacer mayores comentarios sobre un enunciado así. Pero te cuento algo curioso. Lacan
presumiblemente un tipo tan visionario con las matemáticas, ni siquiera sabía citar bien los conceptos matemáticos que estaba utilizando. Por ejemplo, Lacan confundía el cross-cut con el cross-cap, que son dos conceptos topológicos totalmente distintos. Es decir, este buen señor nos hacía creer que sabía de lo que estaba hablando, y en realidad no sabía nada, estaba delirando, muchachos. También intentó experimentar con el álgebra, la lógica matemática, y te leo una cita muy graciosa. Decía Lacan, es así como el órgano eréctil viene a simbolizar el lugar del goce, no en sí mismo, ni siquiera en forma de imagen, sino como parte que falta en la imagen deseada, de ahí que sea equivalente al significado obtenido más arriba, del goce que restituye, a través del coeficiente de su enunciado, a la función de falta de significante. Lacan, 1971, páginas 183 a 185. Con esto Lacan decía que él podía crear fórmulas de sexuación del sujeto. Mirá vos, interesante. Bueno, y Sokal y Bricmont finalmente se preguntan ¿cómo hay que valorar las matemáticas lacanianas? Los comentaristas no han logrado ponerse de acuerdo sobre las intenciones de Lacan. ¿Hasta qué punto intentaba matematizar el psicoanálisis? No podemos dar una respuesta definitiva a esta pregunta, cosa que, en último término, tiene escasa importancia, pues las matemáticas de Lacan son tan fantasiosas que no pueden desempeñar francamente ninguna función útil en un análisis psicológico serio. No se puede negar que este autor tiene una vaga idea de las matemáticas que dice dominar. Pero solo eso, vaga y poco más. Los defensores de Lacan y otros autores estudiados en ese libro que yo te citaba, suelen responder a estas críticas con una estrategia que se puede llamar el ni. Esos escritos no se deben valorar ni como científicos, ni como filosóficos, ni como poéticos, ni hasta el infinito. Entonces nos hallamos ante lo que se podría denominar un misticismo laico. Un misticismo laico, eso es lo que es la doctrina lacaniana, por parte de un hombre que tenía una increíble habilidad comercial para explotar sus propios delirios. Todo esto ornamentado a la francesa, de forma inigualable, francamente inigualable en ese sentido, y en su capacidad de seducción. Lacan era un genio, sin lugar a dudas. A mí lo que me preocupa de todo esto es que incluso me he enterado de que existen maestrías de psicología clínica cuyo núcleo duro se basa en Lacan. Y ¿sabes qué? Esto no solamente es altamente problemático y antiético y anticientífico. Si tenemos miles y miles de profesionales de la salud mental formados con este background, con este bagaje, este trasfondo teórico, este misticismo laico críptico, yo creo que estamos ya lo tenemos así, a un sistema, a instituciones sanitarias que son iatrogénicas. Es decir, una institución o sistema sanitario iatrogénico produce aún más daños sobre el individuo al que se supone que pretende curar o al menos aliviar en su pathos, es decir, en su sufrimiento. Bueno, te dejo por aquí y esto ha sido nuestro podcast sobre
Monsieur Jacques Lacan.